Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar entonces nuestro encuentro de estudio bíblico, como siempre, pidiéndole a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo que nos regale su Santo Espíritu, para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos pues entonces a leer el Santo Evangelio según San Juan, ¿no? Entonces hoy es del capítulo 3, versículos del 13 al 21. ¿San Juan? Sí. Capítulo 13 al 21. Sí. Bueno. Entonces, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede manifiesto que actúa conforme Dios quiere. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy bien. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Hoy fue San Juan 13, 21. 3, Juan capítulo 3. Sí. Bueno, muy bien. Este Santo Evangelio hay que mirarlo a la luz de la profesión de fe cuando decimos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Porque hoy el Evangelio es eso. Hoy dice que Jesús va a ser elevado. Va a ser elevado. ¿Cómo va a ser elevado? Pues acá lo dice. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Entonces, Moisés no elevó la serpiente en el desierto por una decisión ética o intelectual de él. No, eso fue un acto divino porque fue una orden de Dios. Sí. Fue Dios quien le dijo. Inclusive que tengo que mirar a la serpiente. Así está. Sí, vamos a leer entonces Números 21, 4, 9. Números, un libro de Números 21, 4, 9. Que ahí nos va a dar una idea de qué pasó ese día en el desierto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer Números 21, 4, 9. Bueno. Dice así, libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Dice así: partieron del monte Or camino del mar de Sul, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y empezó a protestar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua y estamos hastiados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían a la gente. Murieron muchos israelitas. El pueblo fue a decir a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mastil. Todo el que haya sido mordido y la mire vivirá.
Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en un mastil. Y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Palabra de Dios. Bueno, mírese pues cómo dice, y del mismo modo que Moisés eleva la serpiente en el desierto. O sea que Moisés eleva la serpiente en el desierto siguiendo un mandato de Dios. Es importante que no perdamos de vista eso. Los israelitas cometieron 3 pecados, ¿no? Primero, desconfiaron de Dios. Segundo, murmuraron contra Dios. Tercero, despreciaron el manjar, ese manjar que era una comida que venía del cielo, que el maná es prefiguración de la Eucaristía, nada más y nada menos. Bueno, entonces, y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Entonces mire pues ya cómo el Antiguo Testamento habla elocuentemente del tipo de muerte que va a tener Jesús, muerte en la cruz, ¿cierto? Sí. El mismo Jesús. Bueno, el profeta Daniel, veamos Daniel capítulo 7, versículo 13. Porque el profeta Daniel, en el capítulo 7, mire lo que nos va a decir acerca de este evento. Daniel capítulo 7, del 13 al 14. Mire pues lo que nos va a decir. Dice, habla Daniel, el profeta Daniel, dice, yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo a alguien parecido a un ser humano que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Bien, esta profecía de Daniel es la que decimos en la profesión de fe, y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Vi venir sobre las nubes del cielo, dice Daniel. Acuérdense que Jesús en la ascensión del cielo, él se fue elevando hasta que una nube lo cubrió. Esa nube que lo cubrió es la nube que ve el profeta Daniel. Para los que no creen en la ascensión, que son muchos los teólogos y sacerdotes modernos que no creen en la ascensión del Señor ni en la resurrección, ¿cierto? Entonces fíjese cómo Juan anunciaba esto con esa exactitud de señales, ¿no es cierto? ¿Sí ve? Aquí nos está mostrando el profeta Daniel, está profetizando algo que va a profetizar Cristo de él mismo, ¿no? Cristo va a decir, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, ¿no? Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Jesús está profetizando sobre sí mismo, sobre algo que ya profetizó el profeta Daniel, ¿cierto? Y muchos otros profetas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Para que todo el que crea tenga en él la vida eterna, ¿de acuerdo? Bueno, miremos cómo Jesús sigue profetizando sobre él. Veamos Juan 8, versículo 28. Juan 8, versículo 28. Juan 8, versículo 28. Aquí está. Dice Juan 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿no? Entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por propia iniciativa, sino que solo hablo lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que hablo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Veamos el 12:32, en Juan también, 12:32. 12:32 en Juan. Sí, 12:32 en Juan. Dice, y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para dar a entender qué tipo de muerte le iba a aplicar. La gente le respondió, nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea elevado?
¿Quién es ese Hijo del Hombre? ¿No? Bueno, fíjate pues como de una u otra manera, Jesús está profetizando sobre sí mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, entonces, el Hijo del Hombre tiene que ser elevado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es decir, la verdad tiene que ser elevada, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Es decir, fíjense que Moisés decía, en la lectura de los números decía, Yahvé le dijo a Moisés, aquí es una serpiente de bronce, colócala en un mastil, y todo el que haya sido mordido por la serpiente, no es sino que mire la serpiente de bronce y queda sano. Es una prefiguración, una profecía de lo que iba a ocurrir ahorita, ¿cierto? De lo que va a ocurrir con Jesús. La serpiente, pues obviamente es figura de pecado. ¿Sí? Y un mastil, como dice en la lectura, un mastil es un palo de madera, una pieza de madera, ¿cierto? O sea, es verdadera pues prefiguración de la cruz, de Jesús clavado en la cruz y elevado, ¿cierto? Todo el que sea mordido por la serpiente, o sea... También está como lo relacionado de Adán y Eva. Sí, claro. Que la serpiente fue la que engañó a Exactamente, claro. La serpiente, el animal más astuto de las criaturas que había hecho Dios, dice el Génesis. Entonces mire cómo está de bien pues prefigurado pues aquí en los números este incidente de la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Dice San Agustín que la mordedura de serpiente comunica la muerte. La muerte de Cristo en la cruz comunica la vida. Por eso Cristo asumió la muerte, para darle muerte a la muerte. Cristo asumió la muerte para darle la muerte. La muerte que dio la picadura de la serpiente, Jesús asumió esa muerte para a través de su muerte comunicarnos la vida, ¿no es cierto? Bien, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. O sea, así como los israelitas en antiguo, que eran mordidos por la serpiente abrasadora, es decir, por el pecado, miraban a la serpiente de bronce, quedaban curados. Así nosotros ahora los cristianos, cuando somos mordidos por la serpiente del pecado, tenemos que mirar a Cristo en la cruz para quedar sanos. Pero mirar a Cristo en la cruz hay que mirar esa cruz, hay que mirar a Cristo crucificado, hay que mirarlo con todo el ser. Si lo miramos con los solos ojos naturales no sirve. Entonces hay que mirar a Cristo en la cruz con todo el ser. Acuérdense que el ser es la sumatoria de alma, corazón, mente y cuerpo. Entonces, hay que mirar a Cristo con el alma. Y acuérdense que en el alma tenemos las tres potencias divinas, memoria, intelecto y voluntad. Porque puede que nosotros estemos mirando a Cristo en la cruz con los ojos naturales, con los ojos, ¿cierto? Pero ¿dónde están los ojos de nuestra alma? ¿Dónde están las tres potencias en ese momento cuando estamos mirando a la cruz de Cristo? ¿Dónde están nuestra memoria, nuestro intelecto y nuestra voluntad, que son las tres potencias divinas del alma? ¿Dónde están los ojos del corazón en ese momento? Nuestros sentimientos, nuestra capacidad de amar, ¿dónde están? ¿Dónde están los ojos de nuestra mente? O sea, ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿Es posible que estemos mirando a Cristo en la cruz únicamente con los ojos del cuerpo? ¿Sí? Entonces en la Eucaristía, cuando el sacerdote levanta la hostia, es el momento en que están levantando la cruz de la tierra, porque Jesucristo fue crucificado en el piso y después llevaron la cruz para dejarla caer en el hueco en la tierra, y así quedó Jesús suspendido entre el cielo y la tierra, ¿cierto? Entonces cuando el sacerdote eleva la hostia, está elevando la cruz, ¿no? ofreciendo la víctima divina, el sacrificio, claro, ¿sí? Vaya misterio, es el mismo Cristo elevando a Cristo, porque Cristo es sacerdote, es víctima y es altar. Por eso decimos por Él, con Él y en Él, ¿cierto? Ya lo acabamos de leer en Juan cuando dice, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Cuando el sacerdote levanta la hostia en la Eucaristía, la idea es que todos miremos esa santa hostia, que todos la miremos porque es Cristo en la cruz.
La idea es que todo lo menos, algunos por ignorancia, ¿qué hacemos? Agachamos la cabeza Y cierran los ojos. y cerramos los ojos. No, hay que mirarlo con los ojos naturales, hay que mirarlo con los ojos naturales y lograr, por la gracia, que todo nuestro ser se conecte con esta santa hostia que no es ni más ni menos Jesús en la cruz, ¿no? Que teológicamente hablando es Jesús iniciando esa elevación al cielo. Solo el que bajó del cielo puede volver al cielo, ¿no? Pues antes de la resurrección de Cristo, ¿cierto? Porque después de la resurrección todos vamos para el cielo, queriendo Dios. Entonces ese ascenso de Jesús al cielo se inicia con la elevación de la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mirar en nuestros catecismos el 662. Mira el 662. 662, sí. Vamos a mirar y verá cómo nos aclara de bueno este numeral. Bueno, 662. Entonces hay que mirar, adelante, hay que mirar la cruz de Cristo con todo el ser, ¿de acuerdo? Sí. No solo con los ojos naturales, sino con todo el ser, para que sean perdonados nuestros pecados, ¿cierto? Claro, habrán pecados que necesitan del sacramento de la confesión, porque son pecados mortales, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno, muy bien. Miren, les leo el 662, dice: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32 lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Ojo, lo que sigue aquí es muy bonito, sigue. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. O sea que los teólogos modernos y algunos sacerdotes que no creen en la ascensión del Señor, pues aquí lo está confirmando tanto la Sagrada Escritura como el magisterio de la Iglesia. Repito, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, ¿no? La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo, en su comienzo. O sea, es el comienzo de la elevación de Jesús al cielo. Jesucristo, esto que viene es muy importante, Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna. Jesucristo es el único sacerdote de la alianza nueva y eterna. Por eso decíamos en el encuentro pasado que Jesucristo es el único sacerdote que ha habido, que hay y que habrá sobre la tierra. En la tierra en este momento solo hay un sacerdote. ¿Cuál? Cristo. Cristo es el único liturgo. Cristo es el único liturgo, el único digno de celebrar el sacrificio. Por eso en la Eucaristía al sacerdote se le dice in persona Christi capiti, es decir, en persona Cristo cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por manos de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. ¿De acuerdo? En el cielo Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio, de ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Queda muy claro, ¿no es cierto? Queda muy claro, bueno. Dice el versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, mire, resulta que Cristo, el Verbo de Dios, se encarnó por cuatro motivos principales. El primero, para salvarnos, es decir, para ponernos a paz con Dios Padre, ¿cierto? El segundo motivo por el cual se encarnó es el que hoy nos ocupa. Miremos el numeral 458. 458. Este es el segundo motivo, numeral 458. Este es el segundo motivo por el cual Cristo se encarnó. 458. Mire cómo dice. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios.
¿no? En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Voy a repetir eso, Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Para que todo el que crea en Él. Entonces, hay que creer en Jesús. No hay que creer, a ver, bajo el cielo solo hay un nombre que nos puede salvar, ese es el nombre de Jesús. Bajo el cielo hay un nombre que nos puede, solo en este momento, en el año 2021, ¿no? Hoy 10 de marzo de 2021, bajo el cielo solo hay un nombre por el cual podemos salvarnos. Ese nombre es Jesús. Ese nombre no es Abraham. Ese nombre no es Mohamed. Ese nombre no es Alá. Ese nombre no es Buda. Ese nombre no es Confucio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque lo que nos salva es la verdad. Conoce la verdad y ella os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Cristo. ¿Sí? Entonces, mire, la única verdad, ojo, la única verdad que ha sido pisoteada, insultada, escupida, golpeada, torturada, hasta darle muerte, la única verdad que ha sufrido todo eso es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La única verdad obediente a Dios, la única verdad que proviene de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó y lo puso por encima de todo nombre. Entonces, se ganó por esa obediencia incondicional al Padre, se ganó ser cabeza de todo y de todos, y estar por encima de todas las cosas. Por eso, por ser tan obediente, Cristo, por obedecerle tan perfectamente al Padre, está por encima de todos y de todo. Entonces, eso nos manda un mensaje muy fuerte. Nada, absolutamente nada, puede estar por encima de la verdad. Nada, absolutamente nada, puede estar por encima de la verdad. La unidad no puede estar por encima de la verdad. Sin embargo, estamos buscando la unidad al margen de Cristo. O sea que estamos poniendo la unidad por encima de la verdad. Estamos alterando la voluntad de Dios. Estamos buscando la fraternidad humana al margen de Cristo. Y la fraternidad humana, por muy bonita que suene, no puede estar por encima de la verdad. La fraternidad humana no puede estar por encima de la verdad, porque la verdad es Cristo mismo. Y Cristo tiene que estar por encima de todo, y eso incluye a la fraternidad humana y a la unidad humana. La convivencia humana no puede estar por encima de la verdad. La convivencia humana no puede estar por encima de la verdad, porque la verdad es Cristo mismo. Y estamos buscando y trabajando, ¿no? Estamos buscando y trabajando por la convivencia humana, por una sana convivencia humana. Pero esa convivencia humana no puede estar por encima de la verdad. O sea, que si esa convivencia no se da en orden a Cristo, teniendo a Cristo por cabeza, por centro, no, estamos alterando la voluntad de Dios, vamos en contra de la voluntad de Dios, porque estamos poniendo algo. Miren, nada, por bueno, santo y útil que parezca, nada puede estar por encima de la verdad. Nada puede estar por encima de la verdad. El respeto humano no puede estar por encima de la verdad.
porque esta es la verdad verdadera. Esta es la verdad de verdad, la única verdad. La verdad que fue pisoteada, ¿no? Golpeada, escupida y sacrificada. Es el colmo de la humildad. Es como la hierbita del piso. Hoy sale y es pisoteada y pareciera que desapareciera, pero al otro día vuelve a salir. Y vuelve a ser pisoteada y vuelve a salir. Esa es la humildad de Cristo. Esa es la humildad, esa es la verdad. Esa es la verdad. Como dice Santa Rosa de Lima, la humildad. ¿Cuál es la verdadera humildad? Es el perfume que exhala la flor cuando es pisoteada. Esa es la verdad. Entonces, para que todo el que crea en Él tenga en Él la vida eterna, en Cristo. Para que todo el que crea en Él, repito, todo el que crea en Él, en Jesús, no es en Mohamed, no es en Alá, no es en el Buda, no es en Confucio, no es en Abraham, no, es que creer es en Cristo, hay que creer es en Cristo. Abraham, gran personaje de la Biblia, padre de la fe, hizo su papel en la historia de la salvación y ocupa un papel importantísimo en la historia de la salvación. Pero Abraham estaba anunciando a Cristo. ¿No? En este momento Abraham no tiene el poder de salvarnos. El único que tiene el poder de salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro profeta, sea Alá, ningún otro Dios, sea Alá, sea el profeta Mohamed, sea Confucio, el Buda, nadie. El único que tiene el poder de salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice acá, para que todo el que crea en Él tenga en Él la vida eterna. Hay que mirar ese Cristo que levantaron, crucificado en la cruz. Hay que mirar ese Cristo que es levantado en la Eucaristía, hay que mirarlo, pero hay que mirarlo con todo el ser y contemplarlo, para que todo el que crea, creer es comer. Por eso en algunos escritos le dice Dios al profeta, cómete el rollo, porque creer es comer. Incluso en el argot popular se da. Dos muchachos conversando le dice el uno al otro, oiga, usted comió cuento, usted comió de esa, usted le comió cuento a aquel. Creer es comer. Por eso toca mirar ese crucificado, ese que levantaron, al que levantaron igual como Moisés levantó la serpiente en el desierto. O sea que lo levantaron por un mandato divino, por un designio de la voluntad de Dios. Hay que mirarlo con todo nuestro ser y contemplarlo y quererlo y desearlo, hasta querer comer su cuerpo, que nos seduzca ese cuerpo allá colgando de la cruz. Quiero comerme ese cuerpo y quiero beberme esa sangre, porque esa es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque es el que creyendo esa verdad, comiéndonos esa verdad. ¿Qué es creer esa verdad? Es comernos esa verdad, ese cuerpo y esa sangre, para alcanzar la vida eterna. Por eso en la Eucaristía decimos que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Así decimos, ¿cierto? Así decimos. Pero lastimosamente nos están predicando otro Jesús y nos están predicando otra verdad. Por eso hay que aferrarnos a lo que dice la Sagrada Escritura, a lo que dice el Magisterio, a lo que dice la tradición apostólica. Miren que San Pablo anunció que nos iban a predicar otro Cristo. Vamos a la segunda de Corintios, en el capítulo 11. A la segunda de Corintios en el capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de capítulo 11, vamos del versículo 13 en adelante. Miren, yo les voy leyendo, miren lo que dice. ¿Capítulo 11? Sí, a partir... dice, pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad de vida a Cristo. Lo digo porque toleráis tan tranquilos a cualquiera que se presenta predicando otro Jesús,
distinto del que os prediqué, os proponiéndoos recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio distinto del que habéis abrazado. ¿Ok? Eso es, mire, muy sutilmente, 2 Corintios capítulo 11, lo repito, a partir del versículo 3, dice Pablo: pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Lo digo porque toleráis tan tranquilos a cualquiera que se presente predicando otro Jesús, distinto del que os prediqué, o proponiéndoos recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio distinto del que habéis abrazado. Pregunto, escuchando a muchos teólogos modernos hoy en día, no a todos, digo algunos, porque hay teólogos muy buenos, teólogos muy precisos, muy fieles a la sana doctrina de la iglesia, al evangelio, en fin, pero hay otros muy que se salieron de la fila, ¿no? Algunos sacerdotes y algunos obispos, no todos, repito, insisto, no todos, predican algo diferente, nos están predicando otro Jesús, nos están predicando otro evangelio, nos están predicando a veces evangelio sin cruz, nos están predicando un Cristo sin pasión, un Cristo sin Jesús, un Cristo sin cruz. ¿Sí? Es más, uno ve muchas predicaciones y es como si queriendo concebir una iglesia sin Cristo, una iglesia sin cruz. ¿Sí? Y lo anunció Pablo, lo está diciendo Pablo, y eso se está dando hoy en día. Bueno, sigamos. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ya lo vimos en el numeral 458, que ¿cómo? Juan 3:16. Sí, Juan 3, sí, correcto, 16, perfecto. Ya lo vimos que ese es uno de los motivos por el cual Cristo, el Verbo, se encarnó, para mostrarnos el amor de Dios, ¿cierto? Veamos el 2.19 para que nos aclare esta situación acá. 2.19 en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? Hasta ahí vamos claros, ¿cierto? Bueno. 2.19 dice: el amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades. Llegará hasta el don más precioso. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Entonces, el Catecismo en varios numerales nos está haciendo énfasis en esto. Bueno, vamos al versículo 17, dice: porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Miren, el Hijo de Dios ya vino la primera vez al mundo y va a venir la segunda, es decir, en la parusía. Esa primera vez que vino hace 2000 años, es muy claro dejarlo así ya de una vez por todas. Cristo, la primera vez que vino al mundo, o sea, cuando vino en la debilidad de nuestra carne y se encarnó pues en el vientre de la Virgen María, Cristo no vino para juzgar al mundo, no vino como juez, vino como Salvador. Que eso quede muy claro. Cristo, la primera vez que vino al mundo, vino como Salvador. Como juez vendrá la segunda vez, o sea, en la parusía, porque la profesión lo dice muy claro, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. ¿A qué reino se refiere? A ese reino de los cielos que se inicia en la tierra, en la iglesia, ¿de acuerdo? Muy bien. Veamos Lucas 12, 13, 14. Lucas 12, 13, 14. Lucas 12, 13, 14. Ya lo tengo. Lucas 12, 13, 14 dice. Sí. ¿Cómo es la cosa? Lucas 12. Uno de los presentes le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le respondió: Hombre,
¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Entonces fíjense que está muy claro que el mismo Jesús le está diciendo, yo no he venido como juez, yo vine como salvador del mundo, yo vine a sufrir y a morir en una cruz. ¿Sí ven? Yo vine a sufrir y a morir en una cruz. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y ya, entonces mire, ya sigue el juicio. Jesús realmente no va a juzgar a nadie, nosotros vamos a autojuzgar. ¿Cómo? Con la aceptación o no aceptación del enviado de Dios, que es su Hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que acepte a Cristo, obtiene el poder de ser hijo de Dios. Así es el prólogo del Evangelio de Juan. Y Dios va a salvar a sus hijos, ¿no? Pero aceptar a Cristo es aceptarlo con todo el ser, ¿cierto? Y dar testimonio de ello. Entonces, al aceptar a Cristo realmente como hay que aceptarlo, pues uno se vuelve luz, ¿no? Uno ya está de parte de la luz. Aquí no hay término medio. O uno se va a volver luz o se va a quedar tiniebla. Si uno acepta a Cristo como hay que aceptarlo, o sea, con todo el ser, ¿sí? Y con toda la fe y con toda la confianza que es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos y que Él nos ama y que es bueno con nosotros, ¿sí? Pues nos volvemos luz. Eso implica un obrar. Eso implica un obrar coherente con lo que creemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si aceptamos a Cristo, nos volvemos luz. O sea, nos integramos a esa luz divina y eterna que es Dios. Nos unimos a Dios, nos volvemos luz. Si no lo aceptamos, volvemos tiniebla. Y las tinieblas nunca podrán contra la luz. Y las tinieblas nunca estarán en la luz. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué le podemos pedir hoy al Señor? ¿Qué le podemos decir hoy al Señor? Que nos dé la gracia de mirar constantemente al que levantaron, pero mirarlo con todo el ser. Mirarlo con todo el ser y desearlo hasta el punto de querer comerlo todos los días, porque esa es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dámosle esa gracia al Señor, ¿cierto? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y no olvidemos nuestra antífona: protégeme, Señor, que me refugio en ti. Él nos va a proteger no solo de este COVID, sino que nos va a proteger también de los COVID espirituales y doctrinales que tanto mal nos pueden hacer, no solo al cuerpo, sino a nuestra alma. Bueno, saludos a su familia, Dios los bendiga.